Bien, vamos ahora a leer la Santa Palabra del Señor. Lo vamos a hacer leyendo en el libro de Ruth, en el capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba a su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Señor, pues bendiga su santa palabra. Pues estamos ya avanzando de este libro de Ruth, ya estamos al capítulo 3 y pues hemos estado viendo hasta el momento la historia de la familia de Noemí y cómo fue visitada por él, el mal y cómo ella regresó juntamente con Ruth y a su tierra natal, a Israel, después de que ellos se fueran, su familia, con el hambre, a la tierra de Moab. Y como allí, pues, ella, Ruth, pues, fue como decíamos la semana anterior, a la rebusca en las tierras de un pariente de Booz, que podría ser el redentor de ella, que la pudiera tomar, por tanto, en matrimonio para levantar descendencia a su difunto marido. Bueno, pues estamos viendo, esto a grandes rasgos. Esto es la temática, la historia de este libro. Y ya hemos dicho que uno de los intereses de este libro también es ver actuar la providencia de Dios, ¿no? Cómo Dios guía todas las cosas
cómo Dios es el soberano y las dirige, cómo Dios también interviene en su providencia. Y estamos viendo esto mismo en la semana anterior, cuando Ruth fue a espigar al campo de Boz. Y decíamos que el texto original dice casualmente, ¿no? Casualmente eran las tierras de Boz de su pariente. Casualmente, desde el punto de vista humano, porque no ves la conexión de todos los factores, ¿no? Y para uno pues dice, esto es una casualidad. Es en el fondo la providencia de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, la dirección de Dios que va encauzando todas las cosas. Entonces vemos, esto es una enseñanza, ¿no? También acerca de la providencia, pero contar con la providencia de Dios, contar con el gobierno, con la dirección de Dios, no significa que, por otra parte, nosotros tengamos que ocupar un papel completamente pasivo para, digamos, hacer las cosas. No tenemos que estar, esperando a que Dios, en su providencia, lo deje todo resuelto y que mientras no lo vemos todo resuelto, nosotros no hacemos nada. Esto es una comprensión de la providencia de Dios, tanto, incluso también en el terreno de la salvación. Hay en el terreno de la salvación esta misma visión, esta misma manera de ver, pero aplicado digamos, en el mundo de la salvación, lo que tiene que ver la salvación. Y bueno, en general a esto se le llama quietismo. Quietismo, que vemos que proviene de la palabra quieto, de estarse quieto, ¿no? Estarse quieto hasta ver que Dios está obrando, ¿no? Y que esperar a su obra y nosotros no hacemos nada, ¿no? Este quietismo, en la área de la salvación, incluso también puede ser en la obra de la providencia, ¿no? Estar quieto, ¿no? Hasta que Dios lo ha puesto ya todo hecho delante de nosotros, ¿no? O no todo hecho, pero que nosotros solamente tenemos que la puerta está abierta y nosotros solamente tenemos que entrar, ¿no? Y además es que no andamos porque vamos con una cinta mecánica como en los aeropuertos, ¿no? Entonces va solo todo, ¿no? Porque Dios va al control y lo lleva todo. Entonces, sin quitar que el Señor hace las cosas, sin quitar que Dios lo dirige todo, sin quitar que Dios hace fácil lo difícil y a veces hace posible lo imposible, ¿no? Eso no quita que nosotros no tomemos la iniciativa, y la iniciativa significa que a veces tomemos, para la redundancia, la iniciativa cuando no se ven claras las cosas, cuando hay un riesgo, cuando hay un peligro, ¿no? No digo de invertir, ¿no?, en bolsa ni cosas parecidas, pero bueno, algo parecido, que cuando no las tienes todas las de ganar, cuando no sabes cuál va a ser el resultado. Entonces haces esto porque lo haces en conciencia, porque crees que ha llegado el momento, tienes que hacer algo y es lo que, según la luz que uno recibe, lo que tienen que hacer y lo hace, ¿no? Y se encomienda a Dios y bueno, salga de una manera o salga de otra, ¿no? Y en realidad es lo que vemos aquí. Porque tanto Noemí, como también Ruth, estaba en una situación delicada, evidentemente. Noemí estaba sin recursos. Ruth también, era la que se ocupaba de ella. Y ya vemos de qué manera, yendo a la rebusca, ¿no? A lo que puede recoger en el campo cuando ya se ha cosechado. ¿Eso es plan para estar así toda la vida? Evidentemente no. Además, también había una serie de tierras, ¿no?, de su familia que se tenían que rescatar, ¿no? Que se tenían que rescatar para seguir dándole, digamos, utilización. ¿De qué manera se tenía que hacer eso? En definitiva, se tenía que buscar el matrimonio para Ruth. Se tenía que buscar el matrimonio para Ruth, para que de esa manera
tanto ella como Noemí salieran de esa situación tan delicada en la que se encontraban. Y entonces, en este capítulo lo que vemos es una toma de iniciativa, un dar un primer paso, un hacer algo, aunque, ya digo, no se tenía todas consigo, y había un gran peligro de ser mal interpretado, como vamos a ver, en todo lo que aquí vemos. Y la iniciativa, en este caso, no parte de Ruth, la iniciativa, en este caso, parte de la persona de más edad, de mayor autoridad, ¿no? Entonces vemos que, aunque hay una toma de iniciativa, no la toma Ruth alegremente, sino que espera y es la persona de más edad, de más autoridad, por lo tanto, que así lo hace. Y nos encontramos entonces en los versículos del 1 al 5 con las indicaciones de Noemí a Ruth. 5 versículos. 5 versículos en los que está hablando Noemí. Todas las palabras que vemos aquí, en estos 5 versículos, es Noemí quien habla. Y le da, pues, una tras otra indicación, ¿no? Primeramente el versículo 1 dice: hija mía, no te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Lo que decimos, pues, ella estaba, por lo tanto, ya pensando en un matrimonio para Ruth, para que ella saliera de esa situación de pobreza y de indefensión en la que ella se encontraba. No te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Entonces, ella también estaba en una situación muy delicada, Noemí. Pero es Noemí la que se preocupa por Ruth. Y es Noemí la que hace planes para Ruth. Y entonces, al hilo de lo que había ocurrido entonces, ese mismo día, esa misma tarde, al ver pues el buen corazón, sí, podemos decir, de Booz para con Ruth y para con ella misma, con Noemí, entonces a ella entonces se le enciende, se suele decir, una luz, una bombilla, ¿no? Diciendo: Booz es un pariente, es alguien que según la ley, según la costumbre, podía pues tomarte en matrimonio. Entonces es lo que dice: no es Booz nuestro pariente, no es Booz nuestro pariente, y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, estaba pues aventando el grano, y bueno, pues estaban pasando la noche él, sus obreros también, en el campo. Se supone que de esta manera, evitando que vinieran a lo mejor, pues no sé, ciervos, o que vinieran aquí animalitos, o vinieran también ladrones, ¿no?, que se puedan llevar los granos. Y entonces en el versículo 3 le dan las instrucciones, ¿no? Dice: te lavarás, pues, y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Estas son pues las instrucciones que él le da. Mira una cosa que después vamos a verificar, una cosa que después podemos mirar más en detalle en cuanto al versículo 1, pero ya volveremos a ello. En el versículo 3 entonces estamos haciendo las instrucciones que le está diciendo. Dice: te lavarás, después de estar un día trabajando al sol, dice: te lavarás,
te ungirás, ¿no? Ungirás, podríamos decir, pues te perfumarás, ¿no? Te pondrás algún bálsamo oloroso y vistiéndote de tus vestidos irás a la era, a donde está voz y se supone también el resto de los empleados. Sí, empleados. Y bien, pues la idea entonces es pues, arreglarse, lo que decimos nosotros, arreglarse para ir a ver a voz durante la noche. Y esta idea pues evidentemente despierta muchas suspicacias, ¿no? Lo despertaría en aquel entonces y se despierta ahora incluso los lectores. Y hay muchos que leyendo esta historia de Ruth y de Boaz en el capítulo 3, ¿no? Pues realmente pues, echan a volar, ¿no? Pues, su imaginación y dicen pues, a veces cosas un poco extrañas en este capítulo. En todo caso, cuando dice vistiendo tus vestidos, no hay nada, digamos, de inmoral, indecente, en el sentido de que estuviera diciendo que se pusiera una ropa atractiva, seductora, sensual. ¿Qué significa esto? Simplemente la palabra en el original pues, simplemente son vestidos exteriores, sin más, no se describe de ninguna manera. Lo que sí que evidentemente está detrás de esto es la idea de ponerse sus vestidos, es decir, quitarse los vestidos de viudez. Aquí no se habla, pero en la Biblia vemos que las viudas tenían ropas de viudez, ¿no? Nos acordamos de la historia de Judá y Tamar, ¿no? En Génesis capítulo 38, que es también una historia en cierto modo parecida, porque también Tamar se había casado pues, con los hijos con un hijo de Judá, después también vino Onán, etc. Entonces ella se quedó pues, viuda y se quedaba con las ropas de viudez, ¿no? Entonces, cuando le está diciendo te pondrás tus vestidos, lo que le está diciendo simplemente es que ya no te vas a aparecer ante él con vestidos de viuda, sino vas a mostrarte con vestidos digamos, normales, ¿no? De esa manera, pues, se daría por concluido tu luto y de esta manera te podrías volver a casar con otra persona. Entonces ya digo que esto no tiene, por lo tanto, no es entonces una instrucción que le da Noemí a ella a que se vaya a ofrecer de una manera, pues diríamos, ofrecer a voz inmoralmente, ¿no? No hay, ya digo, hay una línea de interpretación sexual de este pasaje, pero vemos aquí, si lo leemos atentamente, pues no hay base, no hay pie para ello. Pero dirán, ¿pero por qué entonces se va a la era? ¿Por qué se va de noche a hablar a voz? Bien, buena pregunta. Entonces hay que preguntarse cómo o cuándo ella podía ir a hablar a voz. Ella durante el día se va a voz a su casa, por el camino, a decirle, oye, pues ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Aquí eso no va. ¿De qué manera? ¿Cómo lo va a hacer, no? Evidentemente que la mujer se dirija al hombre no es algo muy corriente en aquella cultura, ¿no? Que la mujer se dirija al hombre de esta manera para pedirle matrimonio, completamente fuera de lugar. Entonces fue la manera de encontrar el momento, encontrar la oportunidad para ofrecerle matrimonio, porque vamos a ver que de eso es lo que se trata, ¿no? Evidentemente que había un riesgo. Había un riesgo que la gente la pudiera ver, por ejemplo, ¿no? Al llegar o al irse,
o que esté ahí, ¿no? Y entonces tengan pues malas ideas, malinterprete y entonces calumnien pues a ella, a Booz, etc. Habría un riesgo incluso de que Booz la malinterpretara y que Booz no fuera tan buena persona como al principio, en el día anterior, pues así lo parecía. Porque decíamos, un riesgo. Y había un riesgo, ciertamente, ¿no? Si hay un riesgo de malinterpretarlo ahora al leerlo, los mismos actores, ¿no? De la historia, en el tiempo, pues hace unos cuantos miles de años, pues que menos, ¿no? En todo caso, pues vemos que ciertamente se trata de una indicación para el matrimonio, como vamos a ver. Y antes de verlo, pues lo que decíamos. Aquí prácticamente la única que habla es Noemí. Los 5 primeros versículos es Noemí, que les está dando pues, instrucciones. Mientras que la Ruth solamente dice 4 palabras, literalmente. En el original son 4 palabras. Versículo 5. Haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que me mandes. ¿No? Entonces, quien toma la iniciativa es Noemí. Quien toma, por lo tanto, también la responsabilidad es Noemí. Y Ruth, entonces, ella es obediente, ella es sumisa, sometida, y pues se deja guiar también, por lo tanto, por la sabiduría y el consejo de sus mayores, como se corresponde también a los jóvenes. Y bien, pues entonces continuamos adelante y vemos cómo, sí, ciertamente, pues Ruth lleva a cabo las indicaciones, el plan de Noemí. Él, primeramente Booz, pues estuvo trabajando, estuvo con los trabajadores. Al llegar pues a la noche, él había comido, había bebido vino, su corazón estuvo contento, ¿no? Contento del vino. No significa que él estaba ebrio, por supuesto que no, sino pues en el sentido que habla el vino, del vino, por ejemplo, el libro de Eclesiastés o el libro de los Proverbios. Entonces había trabajado y pues estaba satisfecho tanto del trabajo como también del descanso. Y bien, pues entonces cuando se puso a dormir, entonces ella le descubrió los pies, le levantó la manta para que pues se pudiera despertar durante la noche del frío, y ella pues entonces se acostó a sus pies para que cuando él se incorporara para taparse, entonces viera que ahí pues estaba ella. Y bien, pues eso es lo que ocurrió. Él se levantó, se incorporó y vio que estaba pues una mujer, y cuando pues le pregunta quién es, y aquí que dices, yo soy Ruth, tu sierva, ¿no? Entonces se sigue dirigiendo a él con respeto, y se sigue dirigiendo a él pues de una manera, pues sí, con respeto, respetuosa. Pero fijémonos que a continuación lo que le dice es muy claro: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, pues esta expresión, no hay ninguna ambigüedad en cuanto a su sentido, no es ningún ofrecimiento, digamos, inmoral. Extiende el borde de tu manto, o cúbreme con el borde de tu manto, es lo que leemos en Ezequiel capítulo 16, por ejemplo, versículo 8, cuando dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di en juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entonces, el cubrir con un manto es una imagen, una ilustración de ¿qué? De entrar en juramento. Es decir, matrimonio.
¿no? Un pacto matrimonial, un juramento, unas promesas de fidelidad, ¿no? Entonces es lo que le estaba diciendo, y Ruth a Booz, y para que mayor confirmación de que esto es así, dice: por cuanto eres pariente cercano. Le está diciendo, pues, cásate conmigo porque a ti te corresponde, porque tú eres, pues, una persona que lo puedes hacer, ¿no? Y bien, pues no se nos dice nada de Booz, si él tenía, pues, familia, si él tenía, pues, mujer o hijos. Sabemos que en aquel tiempo los hombres podían tomar más de una mujer, lo vemos en el caso de David, qué decir de Salomón, ¿no? Lo cual estaba contemplado en la Biblia, pero no estaba ordenado, no estaba instituido por el Señor. La institución del Señor la encontramos en Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Entonces la institución del matrimonio, una institución universal para todo el hombre creacional, pues es de un matrimonio monógamo y cuya duración sea hasta que la muerte le separe. Entonces, otro tipo de uniones, ¿no?, como la que vemos ahora, etcétera, etcétera, esto no es el matrimonio instituido por el Señor, de la igual manera que en el tiempo de la Biblia, pues bueno, el Señor legisló de alguna manera, o lo contempló, lo reguló, mejor dicho, pero esto no significa que eso fuera algo aprobado por el Señor, y que eso, pues, se contara con su beneplácito. Todas las historias de poligamia en el Antiguo Testamento, si nos fijamos bien, son historias de dramas y de tragedias familiares, ¿no? El Caná con Ana, creo que se llama Penina, la otra mujer del Caná, las 4 hermanas de Jacob, las mujeres de David, las mujeres de Salomón, que en realidad vemos Abraham con Sarai, con su sierva también. Todas las mujeres, todos los casos de poligamia son auténticas dramas, tragedias familiares, ¿no? Pero en todo caso no se nos dice nada al respecto. Entonces hay una base para poder suponer, aunque no está del todo confirmado, pero hay una base para poder suponer lo que él, Booz, era viudo, ¿no? Porque seguramente que él ya había estado casado, ¿no? Una persona ya, pues, rica, poderosa, asentada, un varón en la sociedad. Él, pues, había estado casado, seguramente él también había tenido hijos del primer matrimonio. Todo esto es suponer, pero es razonable, pues, pensar que si no es así, pues habría habido alguna alusión, ¿no?, en el texto acerca de su mujer todavía con vida, ¿no? Al no ser así, pues como solamente se centra la historia en Ruth y en Booz, y no hay ninguna otra interferencia ni despiste, pues entonces creo que es legítimo, pues, considerarlo así. Bien, pues entonces le está pidiendo, pues eso, que se case con él, por cuanto tú eres nuestro Redentor. Sigue traduciendo aquí en la 60 como pariente cercano, cuando el texto dice, el versículo 9, por cuanto tú eres por cuanto tú eres Redentor, ¿no? Por cuanto tú eres Redentor, aquel que puede redimir, aquel que puede comprar, rescatar, pues, a la familia caída en desgracia y en esta situación. Bien, pues la palabra, esto despierta entonces la respuesta, la aprobación, el asombro de Booz, y cómo él, pues, tiene una respuesta piadosa y temerosa de Dios. Se encuentra con una mujer en la era de noche que le descubre los pies y le dice: cásate conmigo.
Y entonces él, en vez de aprovechar la situación de una manera pues inmoral, ¿qué es lo que hace? Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Vemos aquí un corazón limpio, vemos aquí cómo él temía al Señor y cómo está pues bendiciendo a Ruth, porque dice a continuación: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y esta palabra traducida por bondad literalmente es aquella palabra que ya hemos dicho que se encuentra tantas veces en el libro de Ruth: Gesed, fidelidad. Es la misericordia de Dios, es la fidelidad de Dios en el pacto, pero también la fidelidad, la lealtad, ¿no? De los hombres. Y aquí pues está hablando de ella en este sentido. Ella es una persona fiel. Una persona fiel. ¿Por qué? Porque dice, no te vas tú en busca pues, de jóvenes, ¿no? Por lo cual ya, por implicación, él ya tendría su edad. Y dice, sean jóvenes o sean ricos. No, sean pobres o sean ricos. Es interesante esto, ¿no? Si lo paramos a pensar. Es interesante, ¿por qué? Pues dice, porque no te has ido en busca de jóvenes, sean pobres o sean ricos. Entonces, si Ruth se hubiera fijado en un joven pobre, ¿qué sería? ¿No? Hoy lo pediríamos por amor, ¿no? Y si fuera un joven rico, sería por interés, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí, por supuesto, la Biblia sanciona el amor, el matrimonio por amor. El amor es un requisito para el matrimonio, pero vemos que hay a veces unas concepciones de un amor romántico que tampoco es precisamente el original de la Biblia, ¿no? Ella pues se tenía que casar con no solamente con alguien del pueblo de Dios, que ella era nativa extranjera, pero también pariente cercano, redentor. Y bien, pues entonces no es exactamente lo que encontramos aquí, un flechazo, un enamoramiento a primera vista, sino vemos que es algo un poco más templado, un poco más temperado, y que no solamente entran en consideración pues, el corazón, los sentimientos, sino también otras consideraciones, ¿no? Otros pensamientos, ¿no? No sé decir otros cálculos, pero vamos, que vemos que es un poco menos romántico, menos pasional que lo que acostumbramos nosotros en nuestra cultura, desde el romanticismo del siglo XIX hasta aquí. Y pues como decíamos, él la alaba por esta preferencia de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y la alaba, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La palabra mujer virtuosa evidentemente es la misma que encontramos en Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa de Proverbios. Sabe que tú eres una mujer virtuosa en este sentido, temerosa de Dios, poderosa para trabajar, fuerte y virtuosa, en el que se ocupa entonces de no estar aquí pues yendo detrás de los hombres, ¿no? Como dice aquí, no yendo en busca, literalmente no yendo detrás de los jóvenes, ¿no? No estando pues detrás de los hombres, ¿no? Sino pues de ocuparte de tu suegra y de hacer las cosas bien, ¿no? Y la segunda cosa que le dice este versículo 11, que es interesante, dice, yo haré contigo lo que tú digas. Si nos acordamos en las mismas palabras que había dicho Ruth a Noemí. Y ahora son las palabras de Boz a Ruth, ¿no? Entonces vemos que Boz no tampoco le está hablando como el jefe, como el amo, como y ella pues es la esclava, o ella es una persona que desprecia. Entonces aquí no vemos en ningún caso este tipo de machismo, este tipo de superioridad, ¿no? Para con ella, para con la mujer. Y lo que decíamos, pues sí, hay ese afecto, ese reconocimiento de la virtud de Ruth. Seguramente pues ella también sería una mujer hermosa, ¿no? Joven, hermosa, pero la consideración, sobre todo, lo que él accede para decir yo haré, yo estoy dispuesto, es porque ella es
virtuosa, es porque ella es una mujer piadosa, es porque es una persona temerosa de Dios, porque es una persona fiel, una persona con fidelidad. Y esto significa que él esté loco de amor, porque a continuación dice, bueno, pues mira, sí, yo soy un pariente cercano, yo soy un redentor, pero resulta que hay otro que es más cercano todavía. Entonces, por ley le toca a él. Pues entonces, tendrás que hablar con él. Y si él se casa contigo, bien, porque es así la ley. Y si no, pues entonces yo encantado, ¿no? Bien, pues entonces, y lo hace además con una fórmula de juramento, el versículo 13. Si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y entonces pues están descansando hasta que poco antes del amanecer, cuando todavía era oscuro, nadie se veía, pues él la despide, pero con, digamos, unas medidas de cebada, no se nos dice qué tipo de medida sería, si sería una efa u otro tipo, y pues va otra vez, no se va con las manos vacías, sino con las manos llenas a su suegra. De manera, pues, así de paso, decir que en el versículo 15, cuando dice, y ella se fue a la ciudad, literalmente en el hebreo dice, y él se fue a la ciudad. Fue él quien se fue a la ciudad, evidentemente ella también se fue a la ciudad a la casa donde estaba su suegra. Y al llegar al versículo 16 al 18, pues Ruth le contó a su suegra todo lo que había pues hecho, dicho, cómo el Señor la había prosperado, la había guardado, nada malo le había pasado, nadie le había visto, nadie pues va a sacar aquí una mala fama, ni va a caer aquí en peligros de contención de lenguas, etc. Y bueno, pues acaba en el versículo 18 pues diciendo, no, espérate porque él lo va a resolver, él no descansará hasta que concluya el asunto hoy, ¿no? Y vemos de esta manera que vos también tenía una buena reputación como una persona diligente, una persona seria, una persona que dice una cosa y la cumple, una persona que la hace, ¿no? Entonces una persona por lo tanto en la que se puede confiar. Entonces, bueno, pues esto es lo que encontramos en este pasaje en el que podemos entonces extraer sobre todo pues, la importancia del estado matrimonial. Ruth le pide a Boaz que se case con ella. Entonces, transgrediendo tal vez, sí, seguro, normas sociales de la época, pero haciéndolo en el temor de Dios y pues, siguiendo las instrucciones de su suegra, etc., como en Cristo. Entonces, el estado matrimonial ha de ser, es honroso, no es un estado de segunda, ¿no? Para los cristianos. Los santos de primera son los solteros, son ellos los que se pueden ocupar pues, solamente a ayunar y a orar, y los demás son, pues, bueno, pues es un estado que sí son cristianos, pero de segunda. Pensamos que esta es la visión de la vida y del matrimonio que tiene pues, la Iglesia de Roma, que contrasta con la visión de la Biblia. Porque es un estado honroso cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Es un bien para los cónyuges, es un bien para la familia. Es el lugar donde se mantiene la propiedad de la familia, la herencia de la familia, para que la gente no sea desheredada ni sea, pues, al final acabe completamente en la ruina. Sabemos que están las familias, y las familias que no se rompen, ¿no? Que llegan hasta el final, ¿no? Entonces ellas dejan la herencia a sus hijos, ¿no? Pero las herencias que dejan es poca cosa al final. Porque entre otras cosas pues también vienen, ¿no? Los impuestos que se tienen que repartir y al final no te quedan nada, ¿no? Y eso es en las familias que no se rompen, esas son las familias que se mantienen y que son capaces de dar algo de herencia, de propiedad a los hijos, ¿no? Entonces, a donde no hay eso, donde el divorcio es generalizado, como lo vemos en la sociedad, ¿no? Que se rompe en cuestión de meses, ¿no?
ya se entra en el estado del matrimonio, pues con fiestas de despedida de soltero y de soltera, en el que pues parece como si fuera la última vez para ser infiel a su futuro marido o mujer. En fin, el caso es que, ¿para qué abundar más en todo esto? La cuestión es de que realmente el matrimonio es un estado honroso y de estima a los ojos de Dios, y es un bien para cada uno de los cónyuges y para la familia, para la descendencia. Y decía que quería consultar algo porque en el versículo 1, cuando dice: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, literalmente, aquí así se ha traducido en el 60, pero literalmente es lugar de descanso. No te he de buscar reposo, no te he de buscar descanso para ti. Un lugar en el que tú ya, pues digamos, descanses, un lugar en el que ya pues no estés con la angustia, un lugar en el que tengas una seguridad, un lugar en el que tengas una estabilidad emocional y también social. Entonces vemos que es importante el matrimonio, y con todo lo que hemos dicho, con todo lo importante que es todas estas consideraciones, también hemos de tener en cuenta que el matrimonio es importante porque nos habla de esta relación, de este otro pacto, este juramento de fidelidad entre Cristo y su Iglesia. Este matrimonio visible entre el hombre y la mujer es una representación de este matrimonio espiritual que hay entre Cristo y la Iglesia. Esto no significa, por tanto, que el matrimonio sea, como dice también Roma, un sacramento, porque este sacramento no fue instituido por Cristo. Este sacramento, además, está desde el día 1 es anterior a la caída, es en la creación mismo. Por lo tanto, realmente no tiene sentido hablar o razonar de esta manera, pero sí que es un reflejo, un espejo, una representación de este matrimonio, esta fidelidad de Cristo para con su Iglesia, como nos dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, en el que nuestro Redentor Jesucristo se entrega hasta la muerte para redimir a su Iglesia, a su esposa, que es la Iglesia, digamos, todo el pueblo en su conjunto. Dice en capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una Iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera sin mancha, santa y sin mácula. Así vemos aquí, con ese lavamiento del agua por la palabra, con ese derramamiento de sangre, Él ha comprado para sí a su Iglesia, la ha entonces redimido. Es el precio que ha pagado, ¿verdad?, para unirse a ella y para que ella sea de Cristo para siempre. Veamos pues el gran Redentor tenemos y su gran fidelidad, por lo cual nos dice que no nos dejará y no nos abandonará nunca. Así sea.